Bien, cuando faltan casi unos 15 minutos para las 3 de la tarde, seguimos en vivo aquí en El Observador TV en esta tarde de viernes. Como les decía recién, vamos a hablar de impresión 3D aplicada a la medicina. Por eso recibimos aquí a Bruno de Muro. Él es director de Armor Bionics, una empresa que elabora piezas impresas en 3D partiendo en imágenes médicas para resolver posibles problemas en cirugías de carácter reconstructivo o correctivo. Bruno ya ha estado aquí en los estudios del Observador TV. Buenas tardes y bienvenido. Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por la invitación. El primer día. El primer día. El día 1, que no es toda poca locura, cosa. con toda la locura. O sea que bueno, se ve que tan mano la posaste porque No, para nada. Es un placer estar de vuelta. Bien, Bruno, contame. Está bien, contame cómo surge esta idea de utilizar la impresión 3D en lo que es la medicina y cirugías, algo que en el mundo ya está sucediendo, ¿verdad? Pero en nuestro país todavía no. Exacto, en la región más que nada, las limitantes que hay con respecto a este tipo de aplicaciones es por lo general es el precio. O sea, las opciones que habían eran muy caras o no habían aplicaciones que fueran como más ágiles o viables. El cómo surge todo esto es como una historia media personal, pero fue a partir de un problema de salud que tuvo mi mamá. Hace alrededor de 3 años fue diagnosticada de un tumor en las meninges, un meningioma, y para poder tratarlo lo que tenía que hacer el tratamiento era una cirugía, una craniotomía, en la cual le iban a abrir la cabeza y sacar el tumor y volver a cerrar. Y lo que yo noté, o sea, yo la acompañé durante todo ese proceso, y lo que había notado era que el protocolo de diagnóstico y tratamiento, más que nada el protocolo de diagnóstico y planificación quirúrgica de este procedimiento, había permanecido como incambiante durante los últimos 20 años, o sea, era igual a que hace 20 años. Entonces, ahí fue cuando noté algo importante, que era el hecho de que la información que los cirujanos, en la cual el equipo médico se basaba para poder hacer la operación, era más que nada de placas y los cortes de la tomografía, o sea, que es información en 2 dimensiones. Entonces, hay muchísima información que quedaba en el tomógrafo y de hecho no se estaba aprovechando para esto. O sea, yo creo que uno pensando en la madre dice, yo quiero que sea lo mejor para mi mamá. Entonces, inmediatamente eso me quedó resonando en la cabeza el hecho de que, claro, o sea, los médicos van a hacer un procedimiento. Nosotros estamos en 3 dimensiones, o sea, somos personas físicas, somos tangibles. Y si planifican todo el abordaje de una cirugía utilizando imágenes de 2 dimensiones, había como algo que de repente faltaba y que podíamos mejorar. Y a partir de esa experiencia fue la que me quedó resonando en la cabeza y automáticamente nos pusimos con un amigo, con mi socio, a tratar de cranear, a ver cómo podíamos de hecho agarrar y rescatar esa información que ya estaba relevada, porque los tomógrafos y los resonadores magnéticos relevan la información en 3 dimensiones, pero que quedaba en la máquina. O sea, si bien el médico podía ir a chequear el modelo, siempre estás mirando una pantalla o estás mirando una... Claro, que se ve también plano, ¿no? Exacto. Ahí en la foto estamos viendo la recomposición, o sea, la reconstrucción volumétrica después de que a partir de las placas o los cortes de la tomografía regeneramos los modelos. Y ahí es una de las pruebas preliminares que hicimos cuando las primeras máquinas que teníamos construyendo los primeros modelos. Cuando pasa esto de tu mamá y tomás conciencia de esto que decís, de que el tomógrafo se quedaba con esa información, ¿ya estabas vos involucrado con las impresoras 3D? Exacto, ya veníamos con Ian, fuimos las primeras personas acá en el medio de empezar a trabajar con este tipo de tecnología y es algo que nos apasiona. Y la realidad es que encontramos que el valor en sí no es la tecnología en sí, sino la aplicación que uno le da a la tecnología. El por qué es que fuimos para el lado de la medicina es porque era como casi el área obvia en el que tocaba. O sea, cada uno de nosotros somos únicos, cada uno somos individuos. Y esta tecnología maneja una precisión tan grande y una capacidad de reproducción de piezas tan complejas que es casi como a medida para nosotros, ¿no? O sea, el hecho de que vos puedas agarrar y adaptar una pieza de acuerdo a las necesidades del paciente o de acuerdo a qué es lo que padece el paciente, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando surgió la idea de empezar a aplicarlo para modelos médicos para planificación quirúrgica. O sea, la idea es esta, vos tenés como la solución al problema de mamá, por así decirlo. O sea, vos tenés un paciente con una afección, con una dolencia, en el caso tengo acá un maxilar con una fractura. Y al momento de la operación, ¿qué pasaba? Bueno, como se operaba normalmente, es la persona bajo anestesia, en la cama, sí, en el quirófano, se abría, se evaluaba la situación, se procede a reacomodar la fractura y después empieza un proceso que es con los implantes, o sea, lo que va a cerrar esa fractura efectivamente para que cure. Se empiezan a modelar unas placas de metal que luego hay que fijar con tornillos. Y todo ese proceso lleva muchísimo tiempo en el bloque. Y eso es con el paciente dormido y abierto, o sea, ¿no? Para que tengamos conciencia de lo que... Exacto, con todo eso implica.
todo el equipo de trabajo, todo el equipo, o sea, anestesistas, cirujanos, enfermeras, o sea, todo eso, el blog trabajando durante todo este tiempo, que el médico lo que básicamente está haciendo está probando las distintas piezas que va a implantar, dándole la forma correcta para que acompañe la forma del hueso y se pueda cerrar, o sea, que cierre lo mejor posible esa fractura. Entonces lo que nosotros hicimos fue genial, si nosotros tenemos eso, podríamos en teoría agarrar y reproducir la fractura que sufre el paciente y dársela al médico antes de hacer el procedimiento quirúrgico y que el médico sobre nuestro modelo haga un ensayo de todo el procedimiento que va a hacer. Entonces eso lo que conlleva es el hecho de que todo el procedimiento de moldear la pieza, elegir los tornillos, porque digo, eso es algo importante, el tomar las medidas para elegir el tornillo adecuado, la pieza adecuada que tiene que tener una forma muy particular, todo eso lo puede hacer ahora en la tranquilidad de su despacho, sin la presión agregada del hecho de tener un paciente arriba de la mesa. O sea que el momento de abrirlo ya tiene el modelo que necesita para... Exacto, ya tiene la pieza de implantación hecha. Entonces lo único que tiene que hacer después al momento de la cirugía es agarrar, abrir, implantar y cerrar. ¿Esto qué significa? Esto significa que en los resultados que nosotros nos arrojó el estudio que hicimos en conjunto con la Cátedra de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital de Clínicas, que fue un proyecto de validación de aproximadamente 1 año y medio, en el cual evaluamos 10 pacientes distintos con 10 patologías distintas, o sea, son 10 casos completamente distintos entre ellos. Lo que encontramos, o sea, entre todos los resultados, que algunos fueron previstos y otros no tanto, fue el hecho de que nos ahorrábamos alrededor de entre un 20 y un 25% de tiempo del tiempo operatorio, ¿no? O sea, reducíamos el tiempo operatorio entre un 20 y un 25%. O sea, que si una operación duraba 4 horas, ahora duraba 3. Bien, y eso además lo que representa, ¿no? O sea, estamos hablando de una reducción de costos, de riesgos. De riesgos, o sea, todo lo que viene asociado a eso, ¿no? O sea, el hecho en cualquier tipo de operaciones, cuanto menor exposición a la anestesia, o sea, exposición anestésica tengas, menor van a ser los riesgos de complicaciones. O sea, desde el punto de vista para el médico, por ejemplo, si vamos a empezar a tipificar cómo son los beneficios para cada parte, el médico puede agarrar y planificar la operación y prever posibles complicaciones de acuerdo al caso, para poder de esa forma, ¿viste?, ir ensayando y prever, ¿viste?, si hay algo que puede salir mal, si de repente justo tenés una vena que pasa por un lugar y hay que tener cuidado. Todo ese tipo de cosas son cosas que las puede ver de antemano. Por supuesto que mejora la relación del médico y paciente, porque el médico puede ir al paciente y mostrarle cuál es la patología que padece. O sea, va con el modelo y le explica, mira, vos lo que pasó fue esto, tu mandíbula se rompió así, asá, lo que vamos a hacer es colocar una placa acá. Entonces eso como que también, o sea, hay como un mejor vínculo entre la relación, hay más confianza. Uno como paciente ve la tomografía y no entiende nada. Y no entiende nada, claro, eso mismo. O sea, esto es algo tangible, cualquier persona, es algo mucho más intuitivo. De repente, viste, es que las tomografías algunas son muy claras y otras que son muy como difíciles de ver. Esto justamente trata como de salvar esa diferencia. Y por supuesto, claro, en el caso de los médicos, bueno, obviamente que el tema de la planificación es como lo más importante y el ahorro del tiempo, pero se desprenden también algunas cosas como accesorias que pasó por ser justamente el Hospital de Clínicas, que es un centro de estudios, es un centro de enseñanza, por así decirlo, es un hospital escuela, y el de estar trabajando con internos, lo que nos explicaban ahí, o sea, el doctor Héctor Yuri, que era el encargado de la cátedra en ese momento, nos decía, esto es fantástico porque yo puedo tener una clase con 5 internos, cuando yo en un quirófano puedo tener nada más que 2. Entonces yo puedo agarrar y mostrarles, tratando casos reales, o sea, verídicos, lo que está pasando y evaluarlos sobre cómo ellos trabajan los modelos estos. Entonces, sobre el modelo hecho en 3D. Exacto, o sea, que desde el punto de vista didáctico tiene un valor extra, ¿no? Pero eso es como, ¿viste?, surgió por esa aplicación. Plus. Exacto, es un plus. Bueno, en el caso del paciente, claro, los beneficios que tenemos ahí es el hecho de que al médico poder planificar cómo va a ser el procedimiento, en el caso del paciente vos te ves beneficiado por el hecho de que el médico pudo optimizar el procedimiento a tu medida. Entonces, de repente los cortes que tenía que hacer ahora son menores, son más chicos, porque sabe exactamente dónde cortar para poder hacerlo. Y pensemos en los casos de que se le hizo algo y no funcionó. Exacto, y hubo que rehacer algo. También. O sea, todo lo que es reconstrucción, la aplicación es directa. O sea, y todo lo que es trabajo sobre, o sea, piezas óseas, más directas todavía. Nosotros, o sea, aseguramos, por ejemplo, en casos de emergencia, nosotros podemos tener modelos prontos en 48 horas. De 72 a 48 horas estamos trabajando los tiempos de entrega, que es algo bastante como nunca visto en este tipo de tecnologías. Por ejemplo, a ver, alguien tiene un accidente. Exacto, y hay que hacer una reconstrucción de emergencia, o mismo es algo que se tiene que tener como con... En el caso de las mandíbulas, o sea, no puedes estar un mes con una mandíbula fracturada, es algo muy molesto. Entonces, justamente lo que nosotros queríamos hacer es, vamos a tratar de hacer las herramientas como para tratar de agilizar todo esto al máximo y llegar a un servicio que nosotros decimos, es nada si no estamos trabajando con los médicos. Nosotros, la metodología de trabajo que tenemos es transdisciplinaria, o sea, nosotros nos juntamos con los médicos y es con ellos que hacemos todo el trabajo del diseño, o sea, qué es lo que necesitas exactamente, porque son ellos los que van a trabajar sobre esto, ¿no?